Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Hoy es 20 de enero, pero los voy a llevar al día 16. Se supone que desde 2020 estamos en medio a la peor crisis de salud de los últimos 100 años. Bajo este relato catastrofista, se paralizó el mundo y también nuestro país. Aquí se cerraron las fronteras, se quebró a agricultores y ganaderos, los emprendedores pequeños y también los minúsculos. Entre los primeros grafenos van a encontrar que hice la cuenta de cuántos miles de millones de dólares perdimos por no producir, a lo que se debe añadir la ausencia de beneficios. Pero como si todo ello fuera poco, el gobierno derrocha sin conocimiento dinero, bajo el eufemismo de planes sociales, en vez de llamarle adicción a la limosna destinada a evitar el estallido. En este contexto, llegamos al 16 de enero. Voy a pasar por alto la dádiva demagoga del 1% de empleo público a un sector minoritario y con un afán exclusivamente discriminatorio del decreto de noviembre del año pasado. La sistemática destrucción de la caja de jubilaciones y el desmadre de las contrataciones emergenciales plagadas de corrupción. Hagamos de cuenta que solo se cometieron errores, sin mala intención. Es decir, pongamos de nuestra parte 1 tonelada de buena fe. Es 16 de enero de 2021. Solo ocurrieron algunos errores. 16 de enero. El Ministerio de Cultura emite la resolución 25/2021. Comillas. Entre los objetivos asignados al Ministerio por la Ley de Ministerios, número 22.520, texto ordenado por el decreto 438/92 y sus modificatorios, se encuentra el de dirigir políticas de conservación, resguardo y acrecentamiento del patrimonio cultural de la nación, considerando que el 21 de octubre de 2020 el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Cultura celebraron un convenio marco de asistencia y cooperación recíproca y que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, resulta oportuno promover una reflexión sobre el canon artístico y los relatos museológicos en la República Argentina, que permita planificar el desarrollo de acciones y proyectos tendientes a fortalecer la presencia de artistas mujeres y personas LGTBI, signo positivo más, en las colecciones nacionales y los acervos de los museos. El gasto que demande la presente medida se atenderá con cargo a las partidas presupuestarias del Ministerio de Cultura. Cierro comillas. Y las vuelvo a abrir.
el ministro de Cultura resuelve aprobar el concurso Premio Adquisición 8M, destinar la suma de pesos 4 millones a la atención de los premios. Cierro comillas, firma Tristán Bauer. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Primero, la pantomima de que esto es un gobierno. Dos ministerios, si no firman un convenio, no cooperan. Son de países distintos. Segundo, ¿a cuántas mujeres o niños podríamos homenajear con 4 millones? Al ministro se le olvidó que el 60% de los niños son pobres. ¿El ministro de Cultura propone restaurar un museo? No. ¿Algún otro bien histórico? No. ¿Propone la cultura del trabajo? No. Entonces, esta enfermiza fijación discriminatoria en la Casa de la Pantera Rosa es hija del deseo del tirano, que actúa como marioneta de la globocracia, que promueve lo mismo con miles de millones de dólares. ¿Cuándo alguien va a visibilizar la miseria, la destrucción de la educación, de los lazos de la común unidad, de la violación de la privacidad por parte de empresas privadas y extranjeras? Todos efectos atribuibles que produjo y continúa produciendo la postdemocracia progresista y demagoga, fucsia arcoíris. Antes de finalizar les voy a lanzar un interrogante. Primero, a los antiperonistas. ¿Qué creen que haría Perón con los miembros de este gobierno? Y ahora, a los peronistas. ¿Qué creen que haría Perón con los miembros de este gobierno? Yo tengo una respuesta. Estoy seguro que todos coincidimos. ¿Ven? Cuando reflexionamos, se hace evidente que es más lo que nos une que lo que nos separa. Pero no es a mí a quien se lo deben decir. Díganlo en las urnas. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Veamos si somos capaces de abordar la lógica, es decir, lo razonable, y desnudar las innumerables milongas que nos cuentan los ejecutivos y parlamentarios privados por los medios de la realidad virtualizada. Si existe un grafeno definitivo que atiende a los vericuetos que inventa la espuma emergencial de los periodistas alineados y alienados, es este. Vayamos a lo más elemental. Si tengo una bola de billar en situación de reposo y le doy con un taco para que colisione con otra, el taco mueve la bola reposada y ésta moverá la segunda.
Esta consecuencialidad se denomina causa-efecto. Es decir, a una causa determinada se corresponde un efecto, no producto del azar, sino consecuencia de una causa. Y por motivo de la mecánica newtoniana y por el principio por el que se establece una ley, en términos científicos, es decir, demostrada por el método, esa ley se cumple y no puede errar, pues no sería una ley. Y en cualquier caso puede existir una excepción, que por tal no es norma. Ahora, el efecto causal no explica el nexo en su totalidad que lo une a una causa, pero demuestra su existencia. El movimiento de la primera bola y la segunda depende de la fuerza, la superficie y el lugar donde se golpea. Pero no se puede negar que es el taco el que mueve a la primera y la colisión la segunda. Y esto salta a la vista. Es, como decimos, evidente. Morir luego de un pinchazo no implica necesariamente que el hecho causal sea el pinchazo en sí, aunque a priori no se puede descartar el nexo y causa de la jeringa. Entonces, los ejecutores expansivos de la espuma aumentada de la realidad virtual nos dicen, y con razón, que el hecho puntiagudo no implica que la muerte sea provocada por la jeringa, y por tanto han de evaluarse caso por caso, a fin de determinar en cada uno de ellos cuál es la auténtica causa del deceso. Y digamos la verdad, esta reflexión es auténtica, sensata y atinada. ¿Cuál es el motivo de esta interpretación milimétrica? El uso del método científico y la recta razón. Hay que decirlo alto y claro. Es decir, nadie puede decir que en tal lugar de la geografía hay 30 muertos cuya causa es la jeringa, pues tal deducción contradice el método y la razón. ¿Y cuál es el destino de esta interpretación? Exonerar de culpa a la cienciocracia y su milagro curativo. Ahora bien, si lo expuesto es cierto, razonable y científico, a nadie pasará inadvertido que, entonces, si se practica un examen vía el palillo y resulta signo más, ¿cuál es el motivo para llamarlos contagiados? Debería decirse hisopados con signo más, donde hay que considerar, a su vez, un alto grado de posibilidad de error que excede lo científicamente probado por el método científico y la recta razón. Siguiendo la lógica, no se puede poner la etiqueta de decesos por el bicho a quienes se practica un hisopado luego de fallecidos, como a aquellos a quienes se le practica el hisopado y con signo más, cuando existen ineludibles antecedentes
de enfermedades agudas que podrían resultar la causa de la muerte. ¿Y cómo se justifican las cremaciones de los cuerpos sin vida? Por orden del gobierno. Nos decían, el bicho podría vivir allí. Pero el método y la razón nos dicen que ningún bicho como el que está en cuestión sobrevive en un organismo muerto. Si el método científico y la recta razón es válido para los muertos de las empresas del pinchazo, lo será a su vez para todo lo demás. Pero, ¿y por dónde se les va la razón a las redes de la realidad virtual en todos los demás? Por el retrete. Si se trata de la industria farmacológica, vale la milimétrica medida del calibre electrónico para evadir el término muerte o efecto secundario. Pero si se trata de muertes por todo lo demás, le hacen un hisopado para agigantar la cifra que justifique la parálisis, la quiebra, la eliminación de la dignidad y la libertad de los hombres. Ahora me voy a tomar una licencia que alguno podría tildar de acto de soberbia, pero no, es un acto de indignación. Nunca falta el estúpido irracional que llama científicas a las medidas político-ideológicas del encierro, la quiebra de la economía productiva del Estado transgénico liberal progresista, tanto como idiotas que llaman ciencia al marketing farmacológico de la cienciocracia comercial de pinchazos masivos, a manos de la tiranía que ejercen las posdemocracias. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Hay una especie de vínculo, una conexión entre lo esencial de los hombres, sus almas, y el espíritu de la ciudad. Cuando las escalas de reconocimiento mutuo son adecuadas, el escenario exterior fomenta una especie de alegría donde la organización y funcionamiento favorece la plenitud y esa disposición en el alma que ilumina la armonía del buen funcionamiento de la ciudad, donde se respira una sana convivencia. La belleza en este ida y vuelta de la organización de la vida es un círculo virtuoso vinculante entre los habitantes y un horizonte común cuyo punto de partida es el alma. Constituidos por el espíritu del paisaje, como diría Virgilio, la belleza se impregna en ambos, exhibiendo su esencia y pureza. No obstante, nuestra naturaleza caída no implica librarnos de máculas, y sin embargo, un entorno así
facilita nuestra participación en comunión para rendir posible la felicidad. Por consiguiente, alguna mácula no logra opacar el brillo refractante del paisaje. Pero, si la mácula cubre toda nuestra existencia, se disipa el esplendor de la belleza tanto de nuestras almas como de la ciudad. La pérdida de la pureza, y no por ello inmaculada convivencia cívica, avanza cuando se corrompe el alma y transforma la ciudad en un vertedero. La ficción filomarxista fucsia arcoiris global nos ofrece cada día muestras de su esencia. En Argentina, nadie puede alegar desconocimiento de su ADN. Un día nos hace un relato en forma de decreto de necesidad y urgencia. Otro a plena luz del día. La intervendonda firma la incorporación al Ministerio de la Ensalada, a su abogado personal, tomando cargo, función y Estado como elementos a su servicio, sumando más presuntos delitos como el tráfico de influencias, que es otro delito no desconocido por el letrado incorporado, quien conoce la norma y se la salta, y defiende a su patrona en la notable causa de su empleada doméstica. El habitante de la lata de sardinas en La Plata, Axel, rebuzna fiel a su estilo de vida. Jóvenes. La ignorancia le pone un collar y lo saca de paseo para que seamos capaces de avisorar el futuro próximo que depara a nuestros hijos, sobrinos o nietos. Pero como la reinvolución liberal progresista es una pirámide de corrupción de la razón y de la política, desde la cúspide a la base, en San Andrés de Giles, la presidenta del Consejo Deliberante junto a otra concejal del Frente para la Valija, del Frente de Topos, en un acto de servicio egocéntrico, perpetran la apropiación indebida del experimento farmacológico. Ahora bien, no pueden evitar dejar tras sí rastros de sus felonías. Y no existe en la realidad bombero capaz de rescatar del pozo en que se han metido, y a nosotros con ellos. Importa rescatar en toda esta cadena de actos ausentes de ética la esencia de sus actos. Hagamos un paréntesis. Digamos que no existe lugar a duda en la efectividad del experimento pinchazo. Vamos a dejarlo por sentado por un instante. A San Andrés de Giles llegaron una cantidad que no representa siquiera el 1% de la población, 25.000 habitantes. En esta pirámide de corrupción elemental,
Los representantes del Frente de Topos no dudaron un instante en aprovechar sus cargos y hacerse con el fármaco que viene a salvar vidas. Precisamente, la vida de algún miembro de un segmento en riesgo. No les importó un instante si de esas dosis dependía en forma irreversible la vida de cualquier miembro de la comunidad. Actuaron como un oficial traidor que abandona la trinchera y deja expuesto a todos los soldados, dejando un mensaje entre líneas. Si se mueren todos, a mí no me importa nada. Los representantes de esta ideología piensan como viven, en el despropósito de satisfacer sus deseos. El ego, la valija, la impunidad derivada del privilegio que los hace miembros de una insana oligarquía parasitaria que funda la posdemocracia. Ahora volvamos, cerremos el paréntesis. Alguna mácula no logra opacar el brillo reflectante del paisaje. Pero, si la mácula cubre toda nuestra existencia, se disipa el esplendor de la belleza, tanto de nuestras almas como de la ciudad. La pérdida de la pureza, y no por ello inmaculada convivencia cívica, avanza cuando se corrompe el alma y transforma la ciudad en un vertedero. En este estado de cosas, la convivencia cívica, la felicidad y la belleza es inviable. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. La expropiación de la intimidad de todos y cada uno de los habitantes de la ciudad es un viejo anhelo de toda tiranía y de las mafias. ¿El motivo? Obtener datos que puedan comprometer la conducta y el comportamiento para ser utilizados como fuente de poder ilimitado. La sola posibilidad de exposición de cualquier tipo de debilidad íntima dentro a una asociación de egoístas sin escrúpulos, organizada en torno a las monedas, abre un camino de sometimiento y esclavitud predispuesto al chantaje para anular la libertad, la voluntad y la palabra, como cualquier defensa legítima o legal. Conozco tus debilidades y por lo tanto tenés la obligación de hacer lo que te diga, pues me conviene y te conviene. Pero si decides lo contrario, las consecuencias pueden ser una catástrofe para vos y tu familia.
el andarivel que nos conduce a la liberación absoluta de la privacidad. Ante el silencio de la ciencia jurídica, la política, las academias y las organizaciones que vienen a cuidar el alma, es de una gravedad extrema. Esta capitulación es la que facilita la ejecución de proyectos concretos, algunos, de una perversidad jamás vista. Ahora bien, una cosa es exponer la debilidad, pero otra diferente es ceder alegremente los datos de la salud a una globocracia de cuya bondad y buena fe me permito dudar. ¿Cómo no hacerlo en nombre de la razón y del libre albedrío? Pues la catástrofe consecuente a esta concesión tiene altas probabilidades. ¿Cuál es el motivo para confiar en un conglomerado de instituciones que llevan décadas enfermando personas? Y por otra parte, ¿quién va a juzgar a aquellos que tienen hasta los datos de salud del juez, su esposa e hijos, los de sus hermanos o padres, e incluso sus amantes? ¿Acaso no es razonable la duda? La campaña de marketing que se extiende por el megáfono virtual de la realidad aumentada nos dice que Japón trabaja en la construcción virtual de una ciudad inteligente. Comillas. Los ciudadanos proporcionan sus datos para la región. Por ejemplo, como parte de un proyecto de salud, sus datos vitales personales o los datos del hospital podrían enviarse a la región, al gobierno de la región, que luego los analizará y a cambio brindará algunas recomendaciones para mantenerse saludables, explica Nakamura Yoshiro, codirector del Centro de Innovación de Accenture Fukushima. Cierro comillas. La óptica o el eslogan es compartir datos, compartir beneficios. Comillas. Creo que es muy bueno que mis datos médicos, como hombre de 62 años, puedan ser útiles para personas de mi misma generación, señala Inomata Tomei, voluntario en un proyecto de atención médica. Los datos podrían usarse para investigaciones científicas, pero también pueden usarlos para hacer ajustes en su estilo de vida. Cuando finalizamos este experimento, el 89% de las personas que utilizaron este servicio respondieron que habían cambiado su comportamiento respecto de la salud. Cuenta Takahashi Miki, gerente de comunicaciones de Aris Analytic Inc. Y nunca falta el académico cuyo rostro se ilumina, sin esbozar un asomo de análisis ético sobre esta privatización de la vida a manos de una oligarquía. En esta línea se esmera el software de la ventanita, el de Bill Gatto, el que por casualidad
esta extensión global del drama sanitario aceleró la investigación emergente de aquel evento 211 en la confección de un pasaporte inmunitario. Comillas. En caso de que una persona no posea un teléfono inteligente, se espera que esta copia digital encriptada pueda ser impresa en papel y que incluya un código QR, un registro global y digital confiable, rastreable, verificable y universalmente reconocido para permitir a las personas volver a la normalidad. Cierro comillas. Reflexionemos. Toda esta gente que piensa en nuestro bien es la misma que tiene esclavizado al mundo, la que produce el hambre, destruye comunidades y países, devastó el ambiente natural, provocó las guerras, te escucha por el micrófono o te observa por el objetivo de la webcam, inventa virus informáticos, es la dueña de todos los servidores de Internet, te ofrece un contrato para que cedas tus datos personales voluntariamente y se ocupan de que todas las opiniones sean pasadas por el colador del no electo Parlamento de la Censura. Estas empresas a las que les importa tu felicidad y tu seguridad, junto a la oligarquía local de nuestras posdemocracias, nos dicen que vienen a cuidar la privacidad de nuestros datos. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. La clase media argentina no es precisamente ni muy clase ni muy argentina, aunque sí muy mediocre y profundamente ingrata. A quien le abrió las puertas de las casas de altos estudios, lo critican. A quienes fomentan su embrutecimiento, enaltecen. Así ha transitado los últimos 70 años, en la pérdida absoluta de horizonte, entre la irreflexión de sus ataques de pánico y la euforia desenfrenada de adolescentes. O llanamente, histérica y sin rumbo. Sin embargo, hemos de reconocer que al menos había intentado mantener las apariencias, exteriorizando una compostura que rinda algo de respeto. No hablemos de la soberbia anterior a la mitad del siglo XX, cuando era cuantitativamente inferior, aunque aún cuidaba cierta cultura. Pero desde allí volcó, produciendo no solo los desmanes para mantener sus privilegios y caprichos, sino que a fuerza de parasitar, intentó por todos los medios dar el salto cualitativo de otro escalón,
recurriendo a toda forma de engaños. La institucionalización del chanta no es como se atribuye al pueblo, sino que obedece a su enquilosamiento en el Estado, al que la clase media critica y al que ha donado sus más conspicuos representantes, poniéndolos a gobernar durante la dictadura de Videla y los sucesivos ensayos de la posdemocracia hasta el presente, les guste o no. La única verdad es la realidad. La apariencia de grandeza como forma de culto y marketing local no hace más que depositar una fe exagerada en sí. Y aunque el pueblo argentino ignore, no todo lo que luce es oro. Nadie duda del talento, pero que nadie dude de lo miserable que muchos han paseado por el mundo. Si debemos poner en una balanza ambas cantidades, en forma de individualidades con talento frente a la cantidad expansiva de miserables, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Pero si existe algo que había destacado, es que los principios acuñados por nuestra tradición, junto al sistema educativo, había brindado una capacidad de saber estar e indicios de una buena educación en los argentinos. Y este signo, muy tenido en cuenta en cualquier parte del mundo, decaía al mismo tiempo dentro del país y en aquellos que parten al exterior. Y convengamos, la mayoría que parte es de esa clase media lejos. Y no estoy tocando de oído. Ahora bien, ¿en qué punto se encuentra este estado de histeria y euforia adolescente de la clase media argentina? En sus más célebres representantes, el que pasea por el Salón Blanco y habita en la casa de la Pantera Rosa, tanto como en los anteriores habitantes. Ese es el punto elocuente de la clase media argentina y sus herederos, la nueva generación media. Ir todos en fila a chupar el orto. Entonces, aquí va con esto. Perdón, es que estoy alterado. Entonces como que me lleva así. Pero que me chupa un huevo porque que digan lo que quieran porque no es verdad. Salgo y digo lo que se me canta el culo. Yo estoy solo en mi casa. Está Galactus acá para los que no creen que tipo estoy solo. Tipo digan lo que quieran, me chupa un huevo. Pero yo me defiendo solo. Y yo digo lo que pienso y lo que creo y lo que siento. Y si me tengo que comer un quilombo por decir lo que quiero, pienso, siento... Basta ver cómo exhiben su educación, exasperada pasión expuesta en los medios de la realidad virtualizada, aspirando a transformarse en íconos y símbolos del vacío que reina, y sin perder la costumbre de criticar al pueblo llano, al que jamás dejaron de llamar ignorante, mientras fomentan la ignorancia masificada por la pedagogía de un sistema educativo transversal y moribundo.
sin dejar jamás de recurrir a la victimización. Y en eso, la nueva generación media se parece mucho a sus padres.